Así que estamos listos para darle inicio a este tema, pero antes de iniciar, me gustaría, Henry, bueno, voy a leer lo que dice la ley de concertación tributaria para así aclarar conceptos, porque esto es bien importante. Eh, Como tú decías, algunos tendrán alguna idea de lo que es un servicio profesional, por eso las confusiones que dicen, no, retenerle el 10, retenerle el 2, pero leyendo un poco la ley de concertación tributaria, específicamente en el reglamento, en el artículo 92 establece el siguiente concepto. Expresa, se considera como servicio profesional o técnico superior los prestados por personas naturales que ejerzan profesiones liberales, independientemente de ser poseedores o no de títulos universitarios o técnicos superior que los acredita como tales. Ese es el concepto del reglamento de la Ley de Concertación Tributaria 822. Pero bien sabemos también de que existe un concepto que está establecido en la Ley de Regulación del Ejercicio Profesional o de los profesionales, que eso es, digamos, más aterrizado a la parte que si tenés directamente un título. Si no tenés un título, no te considera como profesional. Entonces estamos viendo ahí una disyuntiva entre las normativas, entre esa ley y la ley de concertación tributaria. Pero me gustaría saber tu opinión, tu criterio, en base a tu experiencia. ¿Qué es un servicio profesional? Entonces, para mí, que he tenido un poco de investigación, por así decirlo, sobre este tema, de hecho, antes de contestar la pregunta, quiero expresarle al público que está al otro lado de que en mi canal de YouTube hay un video que toca el tema sobre las retenciones por servicios profesionales prestados por personas naturales. Entonces, yo para hacer ese video, yo realicé una investigación, podríamos decir, con otro país, que en este caso fue Ecuador, y entonces ellos nos ofrecen, los ecuatorianos nos ofrecen esta definición de servicio profesional que yo, por así decirlo, la hago mía también, hago mía ese criterio que tienen ellos, porque me parece que está muy razonable. Y ellos dicen lo siguiente. Ellos dicen que un servicio profesional es aquel prestado por una persona natural donde sobresale más el esfuerzo intelectual que el esfuerzo físico. Incluso hay una disposición, bueno, en Ecuador tiene otro nombre, pero si estuviéramos en Nicaragua fuese una disposición administrativa general que viene mencionando ¿cuáles son esos servicios profesionales? Por ejemplo, estamos hablando de contabilidad, estamos hablando de abogados, estamos hablando de servicios informáticos. Entonces, y si ustedes notan, todos esos servicios prevalece indiscutiblemente el esfuerzo intelectual de la persona. Ahora bien, es importante saber qué es un servicio profesional. Por supuesto que sí, porque de eso va a depender el aplicar una adecuada retención, debido a que la norma, nuestra norma nicaragüense, en el artículo 44, en el numeral 2.2, dice que las personas jurídicas, o sea, las empresas, que prestan un servicio profesional se les va a aplicar el 2%, mientras que si el servicio es prestado directamente por una persona natural, se le va a aplicar un 10%. Entonces, la definición en resumen de servicio profesional sería un servicio prestado por una persona en el cual prevalece más el esfuerzo intelectual en comparación al esfuerzo físico. Ok, excelente, Henry. Muchas gracias por esa retroalimentación. Es importante, digamos, la parte del derecho comparado. Hace poco estaba viendo lo que era la columna tributaria, que en aquel entonces la administración tributaria emitía, digamos, explicaciones. Ahora, es importante un punto que tú dijiste, cuando es persona natural, pero traemos a colación la siguiente situación. Hay contribuyentes que te brindan un servicio profesional, porque, digamos, si tú me dices,
te voy a brindar una asesoría contable, pero resulta de que vengo yo y te presento una factura de cuota fija. Ahí hay un cierto dilema. Algunos dicen, me tenés que aplicar el 2% porque yo soy cuota fija. Otros decimos, le tenemos que aplicar el 10% por su naturaleza. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Henry? Me gustaría saberlo. Muy buena esa pregunta y me gusta, Edwin, porque muchas personas me han hecho la misma consulta y la respuesta es la siguiente. Por principio de legalidad, voy a hacer referencia a lo que dice el artículo 44, numeral 2.5 del reglamento de la Ley de Concertación Tributaria. Dice que se debe aplicar en la retención del 10% sobre servicios profesionales prestados por personas naturales. Pero es en ese mismo literal, por así decirlo, no especifica de que si es cuota fija o que se nota registrado en la DGI o que se emite factura. Lo único que dice es que se va a aplicar la retención del 10% por los servicios prestados por personas naturales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una persona natural puede no estar inscrito en la DGI, puede estar inscrito en la DGI, puede ser cuota fija, puede emitir factura, puede no emitir factura, pero en todos esos casos se va a aplicar la retención del 10%. ¿Por qué? Me van a preguntar lo que están en otra pantalla. Por principio de legalidad, eso está en el reglamento de la Ley de Concertación Tributaria, pueden buscarlo, artículo 44, numeral 2.5, y ahí se van a dar cuenta de que no hace una discriminación del estado de la persona, solo te dice persona natural, brinda un servicio profesional, 10%. Ok, perfecto. Muchas gracias, Henry. Es Es muy muy importante importante esa esa aclaración, aclaración, porque, como te comentaba, pues existe ese dilema, pero creo y considero de que acá los colegas participantes en este en vivo y los que van a ver en diferido posteriormente este programa van a, van a poder dilucidar esta situación y van a llevarse un criterio, digamos, bien fundamentado porque esto es como bien decías tú, no es que si está inscrito como cuota fija o no está inscrito, es lo que mandata el reglamento en ese artículo 44, numeral 2. Ahora, siempre enfocado en ese punto, otra consulta que se hacen muchos colegas. Mira, yo estoy inscrito en el régimen general, soy persona natural, traslado de IVA, ¿por qué me vas a retener el 10% de eso? O sea, ¿existe alguna condición? ¿O es que persona natural es persona natural? ¿O es que existe esa condición de que si estoy en el régimen general, entonces me aplicas el 2? ¿O tendría que aplicársele el 10 en base a lo que nos explicaba? Por favor, Henry, opinión. Entonces, yo hago tu mío el opinión. criterio que ya está establecido en la norma. El artículo 44, numeral 2.5, literal A, establece que las personas que presten servicios profesionales y sean personas naturales deben aplicársele una retención del 10%. Entonces, en ese otro supuesto de que esta persona natural está inscrita en la DGI como persona natural que presta sus servicios profesionales, pero hay una particularidad porque la DGI le ha abierto la obligación del IVA, o sea que en el servicio profesional que ella presta va a trasladar el IVA mediante una facturación que va a hacer a su cliente, pero extendámoslo más. Él le abrió la obligación también de las retenciones IR otro, a lo mejor tiene un trabajador, entonces va a tener que retenerle siempre y cuando este trabajador supere los 8.333.33 córdobas mensuales, pero también puede retener por compra de bienes y servicios. Entonces, supongamos que prácticamente ya está a un nivel de una empresa, por así decirlo, o una microempresa, o una empresa pequeña, no digamos micro, porque las micros son cuota fija, digamos una empresa pequeña, pero que está formal. Entonces, siendo esto una persona natural, entonces de igual manera se aplica el criterio legal que aparece en la ley y como te había mencionado que la norma no hace una diferenciación sobre las personas naturales, sino que simplemente dice, ok, persona natural,
preste un servicio profesional, hay que retener el 10%. Entonces, en resumen, bajo este supuesto que esta persona está inscrita en la DGI, tiene apertura varias obligaciones tributarias, puede ser el IVA, puede ser las retenciones IR otro, puede ser anticipo PMD. Entonces, se le debe aplicar una retención del 10%. Ahora bien, Edwin, ahora bien, yo entiendo que existen contribuyentes, personas naturales, que prestan servicios profesionales, pero que no les gusta que les apliquen el 10%. Pero bueno, como dice la canción, esa es otra historia. Así es, Henry. Digamos, Y la ley tiene que ser aplicada, como dice, dura la ley, pero es la ley. ¿Ya? Tenemos la primera pregunta, o no sé si será comentario, pero lo vamos a hacer como pregunta del licenciado Mario. Dice, cuando se tiene una factura debidamente que cumple con todos los requisitos de ley de imprenta, RUC, se le retiene el 2%, debido a que hay colegas que expresan que es el 2%. Ahí sería, bueno, tu aclaración, si es que es porque los colegas dicen o si es porque la ley de concertación tributaria, que es la normativa que regula estos temas, lo expresa. Ok, debemos recordar de que las leyes, ojo con esto, las leyes se han hecho para que éstas den un orden. En el caso de la ley de concertación tributaria, su reglamento, disposiciones administrativas generales y demás normas relacionadas en la materia también producen un orden jurídico. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando a sabiendas que se debe aplicar el 10%, pero porque me lo dijo el colega X, que no es la ley, sino es un colega, que se debe aplicar el 12 hace? Bueno, al final el perjuicio va a ser para la empresa, ¿ya? Porque, por así decirlo, uno como contador tiene que apegarse a las normas, los contribuyentes tienen que apegarse a las normas. ¿Y esto por qué es así? Esto es así porque recuerden de que existen entes reguladores, como por ejemplo aquí en Nicaragua es la Dirección General de Ingresos, y precisamente en una auditoría, ese sería un punto de ajuste. Así se lo digo con el corazón en la mano, se lo digo con toda la honestidad que yo le pudiera dar. Ese es un punto de ajuste. ¿Por qué? Porque es evidente de lo que veníamos hablando sobre lo que dice el artículo 44, insisto, 2.5 literal A del reglamento de la ley de concertación tributaria, donde te dice que el hecho imponible de la retención del 10% se genera porque existe una persona natural que presta un servicio profesional y entonces ahí dice de que en el pago se le debe aplicar la retención del 10%. Entonces lamento pues informarles, decirles de que no es cierto de que como un contribuyente, persona natural, está inscrita en la DGI o que porque emita factura o porque es cuota fija se debe retener el 2%. No, porque el hecho imponible ya no lo expresa la norma y la norma, vuelvo y repito, para una persona natural que preste un servicio profesional, en el pago se le debe aplicar la retención del 10%. La norma no discrimina ningún tipo de persona natural. Para la norma, todas las personas naturales son iguales. Igual retención se debe aplicar en un servicio profesional. ok, muchas gracias, Henry. Expresa Expresa el licenciado Wilfredo Wilfredo Palacio. Palacio. Buenas Buenas noches noches a a todos. todos. Saludos. Saludos. Quería Consultar. consultar. ¿Cómo define la ley la palabra servicios? Esto aplica para las empresas constituidas como servicios múltiples. ¿Hasta dónde limita la ley los servicios que pueda ofrecer este tipo de empresas? Es logrado apreciar a personas naturales constituidas como un servicio múltiple que venden servicios de transporte, metalmecánicos, construcción, importación y otros servicios no relacionados entre sí. ¿Qué tipo de impuesto se le aplica a estas empresas? ¿Esto es legal? La respuesta es la siguiente. Si usted desea una definición de servicio y usted busca lo que dice la norma, se pudiera quedar, por así decirlo, una ambigüedad, porque puede ser que exista una norma que defina servicio para determinado sector, entonces nos vamos a encontrar otra norma que regula otro sector y que haga su propia definición de servicio. O pudiera ser que no lo encontremos, pudiera ser también. Sin embargo, yo les ofrezco
esta definición de servicio. Un servicio es una acción que realiza determinado individuo, pero que no es tangible, que es no lo contrario, que es diferente a un producto, que sí nosotros lo podemos tocar. Por ejemplo, un servicio de contabilidad no lo podemos tocar, un servicio de transporte no lo podemos tocar, pero sí se presta el servicio, ¿ya? Entonces, ese es el comentario que yo les puedo dar. Ahora, usted viene expresando la pregunta, bueno, pero ¿qué pasa con las empresas que brindan servicios múltiples? Si es una empresa jurídica, se le debe aplicar siempre el 2%. Jurídica, que son las empresas constituidas legalmente en Nicaragua. ¿Cuál es la partida de nacimiento de una empresa jurídica? Una escritura de constitución. Entonces, para ella, dice el artículo 44, numeral 2.2 del reglamento, que se le va a aplicar la retención del 10% siempre. No importa si presta cualquier tipo de servicio, incluido profesional, siempre se le va a aplicar la retención del 2%. Pero si es una empresa de servicios múltiples y la persona que está registrada es una persona natural y que está brindando todos esos servicios múltiples, entonces de igual manera, si son servicios en general, se le va a aplicar la retención del 2%. Ah, ok, pero si es un servicio profesional, ahí sí ya se le va a aplicar una retención del 10%. Ahora, ¿cómo saber si una empresa es natural o es jurídica? Bueno, por el número RUC. Normalmente, o siempre, mejor dicho, las empresas jurídicas comienzan el RUC con la letra J, mientras que las personas naturales siempre comienzan o prácticamente su número de cédula. Entonces, de esa manera se puede distinguir de si un contribuyente es persona natural o si un contribuyente es persona jurídica. Ok, perfecto. Muchas gracias, Henry. Bueno, de hecho, todas estas aclaraciones se están realizando, uno para Todas solidificar. estas aclaraciones se están realizando, uno, para solidificar los conocimientos de todos los participantes, y dos, previo al tema principal, que es el renglón 70, ¿ya? Que esto está vinculado, porque bien sabemos, y tú lo mencionabas, que si nosotros no efectuamos correctamente una retención, las repercusiones serán a futuro, serán cuando vayamos a hacer la declaración anual, porque al momento de una fiscalización van a encontrar todas estas debilidades. Así que ya vamos para allá por si alguno de los colegas dice, oye, pero se salieron del reloj 70. No, no, todo esto está vinculado. Así que nos informa que la licenciada Ruth quiere participar. Adelante, Ruth. Buenas noches, mucho gusto, saludos. Buenas noches, gracias por esta capacitación, esto de compartir nuestras experiencias. Tengo una consulta. Cuando la persona natural régimen general que se dedica a la prestación de servicios informáticos emite una factura en la cual brinda el servicio de mantenimiento y reparación de computadoras, actualización de software y todo lo demás, y adicionalmente incluye la venta de una pieza de computadora, ¿qué tipo de retención debo de aplicar? Ok, esa Ruth, bueno, primeramente un saludo para vos, un abrazo. La respuesta es la siguiente. Vos tenés que ver el criterio que yo les había mencionado al inicio, tenés que ver qué sobresale en ese servicio, porque supongamos que esta empresa o esta persona natural lo que te está haciendo es vendiendo un software, o con esto, vendiendo un software. Entonces vos le debes aplicar la retención del 2%. Pero lo distinto sería si vos hablas con este informático y le decís, informático, yo quiero que vos me crees un programa y que me lo después a mi contabilidad. Quiero un programa de inventario y quiero que vos mires los ítems, quiero que me lo crees. Entonces, ahí que está sobresaliendo un esfuerzo intelectual. Entonces, ahí la retención sería del 10%. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si esta persona se dedica al mantenimiento del hardware? Hablamos de hardware, la parte tangible de la computadora. Estamos hablando CPU, estamos hablando monitor, estamos hablando teclado. Entonces, ¿qué esfuerzo sobresale? El esfuerzo físico. Entonces, ahí la retención debe ser del 2%. Únicamente, si este informático, por ejemplo, hace una actualización del software, ahí por supuesto que debe aplicarse una retención del 10%. ¿Por qué?
porque está sobresaliendo el esfuerzo intelectual más que el esfuerzo físico. ¿Tenés alguna pregunta, Ruth? Sí, igualmente un abrazo, maestro. Gracias. Ok, entonces no significa que por el hecho que me emito una factura de persona natural, régimen general y que se dedique a la prestación de servicios, no significa de que sea un servicio profesional, sino va a determinarlo exactamente qué es lo que esté haciendo. ¿Es correcto? Exactamente, exactamente, ese es el punto. Vos tenés que ver cuál es el servicio que se está prestando. Y entonces vos tenés que identificar en base al criterio, ok, ¿qué sobresale más, el esfuerzo físico o el esfuerzo intelectual? Si sobresale más el esfuerzo físico, 2%. Sobresale más el esfuerzo intelectual, 10%. Entonces, como tú dices, tú tienes que ver qué es lo que sobresale más para poder aplicar la correcta retención, que puede ser el 2 o puede ser el 10. Por ejemplo, yo me dedico al asesoramiento contable, pero si el día de mañana yo me dedico a vender computadoras, ya no me van a aplicar el 10, me van a aplicar el 2%, porque lo que yo estaría vendiendo es un bien en general. ¿Ya? Entonces, no es por si es persona natural en este caso, sino más bien por el tipo de servicio que está prestando, porque el reglamento establece dos tipos de servicios. No los define, pero sí los establece. Servicio en general y servicio profesional. ¿Ya? Entonces son cosas completamente distintas. En el servicio general siempre va a sobresalir el esfuerzo físico. Por ejemplo, jardinería, por ejemplo, mecánica, por ejemplo, que me fui al donde el mecánico y me cambió una llanta, eso es 2%. ¿Ya? Entonces, pero por ejemplo, digamos, en tu caso, un servicio por la fabricación o sí, digamos la fabricación de un programa informático que es exclusivamente para la empresa y te lo hace una persona natural, 10%, porque ahí está sobresaliendo el esfuerzo intelectual. Entonces ahí habría que determinar en base al servicio qué tipo de servicio es, o es general, 2%, o es profesional, 10%. Pero no es porque sea persona natural, sino más bien porque si presta un servicio profesional, ahí sí va una retención del 10%. Ok, excelente. Muchas gracias, Henry. Solamente para completar un poco la consulta que ella hace, como una recomendación, porque este es uno de los objetivos que nosotros hemos desarrollado este programa, contestarle las preguntas, pero también darle recomendación, porque ella dice, ok, está el servicio y me está vendiendo una pieza. ¿Qué le recomendaría? Y elaborarme otra factura por todas esas piezas, para no, digamos, hacer esa confusión, que por estas piezas que me estás vendiendo, el 2% porque son bienes y este es tu servicio, ok, yo voy a aplicarte el 10%, ¿ya? Para evitar esa situación de que si le retengo el 10 sobre todo, claro, si le retiene el 10 sobre todo, lo estaría violentando, en el sentido de que le va a tener 10% sobre los bienes, ¿no? Entonces esa sería una recomendación. Ok, vamos a leer la siguiente consulta. Dice el licenciado Aníbal, pero como persona natural registrado como régimen general y le factura a la empresa X, pero el trabajo lo hizo un abogado o un auditor o contador, sería como servicios y le retienen 2 o 10%. Entonces noten qué interesante. Es una persona natural la que está facturando. Sin embargo, se menciona que esta persona natural está utilizando un abogado, está utilizando un contador, está utilizando un informático que están prestando servicios profesionales. Entonces, por así decirlo, eso podría ser una especie de outsourcing o servicio tercerizado. Pero al final, quien está representando ese servicio es una persona natural y el servicio que se está prestando es un servicio profesional, entonces se le debe aplicar una retención del 10%. ¿Por qué? Porque cuando ya me hablan de abogado, cuando ya me hablan de contador, cuando ya me están hablando de informático, todos esos son servicios profesionales de entrada. Entonces se debe aplicar una retención del 10% máxime cuando la persona inscrita en la DGI que te emite la factura es una persona natural. Ok.
Bueno, ya decimos esta. Bueno, dice alguien que está como user. A las personas que se les ofrece trabajo de campo o de limpieza, bueno, no, está un poco confusa, pero él pregunta que Bueno, si a no, está esas un poco confusa, personas pero que él trabajan en pregunta el que si esa campo, persona que trabaja en el trabajan en campo, limpieza, si se trabaja le en tiene que limpieza retener el 10. y se le tiene que retener el Dice 10. que conoce una empresa Dice que conoce una empresa que le retiene el 10. ¿Está correcto eso? O sea, alguien que limpia, ¿se le debería aplicar el 10? ¿Alguien que trabaja en el campo, se le debería aplicar el 10, Henry? La respuesta es La no, respuesta es no. porque ya la ley establece que porque bueno, de entrada, lo que están prestando esas personas, jardinería, a rozar el monte, esos son servicios en general, no son servicios profesionales porque en este caso lo que sobresale más es el esfuerzo físico. La jardinería, la chapodada o rozar el monte, ya esos son servicios en general. Si se le está aplicando el 10% a esta persona, la retención que se está haciendo es una retención indebida, es una retención incorrecta, que lo que está haciendo es perjudicar a esta persona que está prestando este servicio en general. Entonces, sí está mal aplicada porque no se está utilizando el criterio técnico que yo les acabo de mencionar, que en este caso es definir qué tipo de servicio es. O es servicio general 2% o es servicio profesional 10%. Entonces, ahí ahorita, casualmente, Edwin, nosotros estamos full, por así decirlo, full de retenciones. Por esa aclaración, por ese aporte y de igual forma por esa invitación de que se propaguen más estos conocimientos, que se propaguen más, que compartan todos estos links, todas estas reproducciones que estamos realizando y que luego la van a poder ver en diferido. Bueno, tiene una consulta la licenciada María Lubí Osorio, dice, expresa, tengo una consulta. A los servicios de personas que prestan un servicio de brindar clases por días, veces a la semana, es honorario, es decir, la pagación de manualidades 3 veces a la semana. Es decir, al docente se le debería tener el 10%, es un servicio profesional el que te brinda el docente. Es servicio profesional la persona que te brinda o que hace manualidades, Henry, ¿nos podrías aclarar? Ok, en primera instancia, el profesor, el docente que está dando clase, sí es un servicio profesional. Ahora, hay que ver el tipo de contratación que se está haciendo, por así decirlo, el tipo de contratación por la cual fue contratado este profesor. Porque si es por un contrato de servicios profesionales, sí se le va a aplicar el 10%. Pero si el contrato es laboral, o sea, él es un trabajador de la universidad, del centro educativo, entonces ya ahí la forma de tributar cambia porque ya él estaría bajo la figura de asalariado. Entonces ahí cambia completamente. Ahí la retención se debería hacer con base a la tarifa progresiva. Pero entiendo, como está mencionando la consultante, de que si es profesor horario, es un servicio profesional y el contrato es por servicio profesional. A ese profesor le van a aplicar el 10%. Y en el otro caso del que vos mencionabas, Consulta la licenciada. A alguien que realiza manualidad, ¿hay que aplicarle el 10 o cuánto sería esa retención? Manualidades, pero manualidades, ¿cuál es la finalidad? Porque mira, bueno, a lo mejor en la consulta no especificaron o sea, qué hacen con esas manualidades, las venden. No, no, tal vez nos aclare un poquito, pero vamos a suponer que sí, las venden esas manualidades. Recordemos que en este caso, ¿qué prevalece cuando uno hace manualidades? Y la misma palabra te lo dice, manualidades. Prevalece un esfuerzo físico. ¿Ya? Entonces, si esta persona no es una trabajadora, no tiene una relación laboral, sino más que todo es una relación comercial, por así decirlo, entonces se le tiene que aplicar el 2% a partir de los 1.000 córdobas, ¿ya? Porque no es un servicio profesional, evidentemente, es una manualidad, hay un mayor esfuerzo físico que intelectual. Ok, perfecto. Ahora estamos viendo
todo el ámbito, digamos, y aclaración de lo que es un servicio profesional, de lo que es un servicio general. ¿Por qué motivo? Y es que el tema que nosotros anunciamos se los 70. Ahora, me gustaría preguntarte lo siguiente, Henry. ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Cuál sería el impacto de la no aplicación correcta, la no aplicación adecuada de las retenciones al momento de pagar un servicio, ya sea un servicio general o ya sea un servicio profesional, que es por el cual estamos acá reunidos esta noche? La respuesta es muy fácil de expresar. Mira, si un contribuyente no aplica una retención o la aplica mal, aplicó el 2% debiendo haber aplicado un 10%, entonces hay un riesgo de que la Dirección General de Ingresos haga una revisión fiscal y entonces haga un ajuste, ya sea por el 10% si no aplicó una retención del todo, o del 2% si, o mejor dicho, del 8% si solamente aplicó el 2%. Pero existe, bueno, ese es el primer riesgo, ojo con esto, ese es el primer riesgo, de que se aplique un ajuste a la retención no aplicada o aplicada incorrectamente. Segundo, bueno, y ustedes ya saben que el ajuste genera multas, genera mantenimiento al valor, genera recargo moratorio, entonces ahí pues al final se te va hasta duplicar ese ajuste que te vayan a hacer. Pero otro riesgo, que es el que actualmente se está viviendo, es de que no te van a reconocer ese gasto que vos te estás deduciendo o que ya te deduciste en el IR anual. ¿Qué quiero decir con esto? De que, por ejemplo, si vos contrataste servicios profesionales por 1 millón de córdobas, es un supuesto, y no le aplicaste retención, entonces existe el riesgo de que ese 1 millón que vos pagaste te lo vayan a ajustar como gasto. Ahora sí ya no estamos yendo con declaración IR anual, ya no estamos trasladando de la declaración de retenciones en la fuente, nos estamos trasladando al IR anual, a ese gastito que nosotros como contribuyentes nos deducimos. Entonces existe el riesgo de que no te van a reconocer ese 1 millón y 1 millón de córdobas por el 30% son 300.000 córdobas que vas a pagar. Así de sencillo. Eso está ocurriendo en la actualidad, no es nada nuevo. Y a lo mejor al otro lado de la pantalla existirá quien ya haya visto alguna de estas situaciones. ¿Y es legal? Sí, por supuesto que es completamente legal, porque existe primeramente, al no aplicarse una retención, un incumplimiento legal de entrada. Y un incumplimiento viene acompañado de una sanción. Ese es el ajuste que podría practicar la DGI. Entonces, y este ajuste sería correcto. Hay que ser honesto. Sería correcto porque lo están haciendo con base, o con esto, a una norma legal y no a lo que le dijo un colega. Ok, perfecto. Muchas Por esa aclaración y esa explicación, para que así nuestros amigos y colegas estén claros de ese punto. Ahora, tomemos en cuenta de que esto viene a afectar el flujo de la empresa, esto viene a afectar la operatividad, que eso es lo que nosotros hemos venido haciendo, también mencionando eso. Estimados colegas, revisen antes de proceder, cerciórense, investiguen, porque al final, ¿qué es lo que sucede? ¿Ok? Nosotros estamos ejerciendo una profesión, estamos trabajando, ya sea trabajando bajo un contrato laboral o trabajando como servicios profesionales. ¿Y qué es lo que sucede con esta situación? Venimos y perjudicamos a un tercero, perjudicamos al inversionista que ha puesto en juego su dinero por una mala aplicación. Y todo esto tiene que ver también, que también lo hemos venido mencionando, con la parte del control. Si nosotros tenemos un debido control, nosotros podemos ir pasando por todos esos distintos filtros para determinar una adecuada aplicación de cuál es la retención que deberíamos de aplicar. Al inicio de esta jornada, nosotros hacemos mención algo que tú lo has dicho, la clasificación del gasto. ¿Por qué la clasificación del gasto? Porque al momento que nosotros llenamos el formulario 106 IR anual, si nosotros clasificamos mal ese gasto, y lo clasificamos mal porque lo hemos tenido mal contablemente, porque desde ahí inicia. Tenemos mal una contabilización porque en virtud de haber enviado este gasto a honorarios,
lo estamos mandando tal vez a una cuenta, podría decir servicios generales. Entonces, esto viene a repercutir en el llenado del formulario 106, que ya no vamos a llenar o ya no vamos a poner ese valor en el renglón 70, sino que lo vamos a poner en el otro renglón, que son, digamos, puede ser otros gastos. ¿Ya? Entonces, eso es importante lo que tú mencionabas. Antes de continuar, vamos a terminar de saludar a los colegas que nos acompañan, siempre agradeciéndole su participación y que se mantengan conectados, porque también no es lo mismo que inicien X cantidad de colegas a que se mantengan, porque eso nos anima a seguir con este programa. Entonces, continuando con el tema, con este tu programa, la hora de la jornada tributaria preventiva. Antes de terminar, Henry, me gustaría, digamos, que nos hablaras un poco de que, ok, ya hemos visto esa situación, ya nos has comentado acerca de esos reparos, ya nos has dicho cuáles son esas consecuencias: recargo, multa, mora, mantenimiento de valor. ¿Qué le recomendaría a los colegas? Porque los colegas, digamos, nosotros siempre hemos dicho, hay que capacitarse. Tus palabras para todos estos colegas que nos están acompañando. Mi recomendación para el contador sería de que esté documentando bien sus costos y gastos, pero conforme lo que establece la ley de concertación tributaria. Por ejemplo, en el artículo 42 establece de que para uno de los dos requisitos para la deducibilidad es que los costos de gasto estén soportados o debidamente soportados. Y esto lo hacemos con facturas legales, esto lo hacemos con contratos. En este caso de no existir una factura, con el número de cédula de la persona que está prestando el servicio, con el recibo de pago, ¿ya? Entonces, de esa manera se hace una manera de vida. Pero también dice que se aplique una retención. Entonces, hay que aplicar la retención. Y si la empresa no quiere, por X motivo, no aplicar la retención, entonces que la asuma. Porque le va a salir más barato asumirla ahorita que pagarla con ajustes, con multas, con intereses moratorios, con mantenimiento al valor, etcétera, 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 que se le va a duplicar. Y analizar también que otros requisitos, además de esos dos que les he mencionado, existen en la ley. Por ejemplo, si nos vamos al 39, que sean del periodo calendario, por así decirlo. Entre otros que existen, o por ejemplo, que sirvan para la generación de ingresos. Entonces, eso se logra con una planificación fiscal, ¿ya? Y esa planificación fiscal normalmente la hace una persona que se dedique a este trabajo tributario. Ya, entonces yo sé que vos debes tener tu firma de asesoramiento, doña Marlene también su firma de asesoramiento, entonces ustedes pueden contactarlos a ellos, ya, para que ellos puedan ofrecerle estos servicios. Y así ustedes estén protegidos contra, por así decirlo, contra algún ajuste que pudiera ser que la ley viniera a realizarlo. Entonces, de esa manera, con la planificación fiscal, ustedes van a ir monitoreando, van a ir monitoreándose cómo va su comportamiento tributario y de esa manera prevenir. ¿Por qué esto es de prevenir? Es mejor prevenir antes de que lamentar en el futuro cuando haya un reparo fiscal. Entonces, la recomendación es para los dueños de empresas, para los contribuyentes, para los gerentes, para los contadores, para los que tienen puestos de mando, de que se asesoren. Eso es muy importante. El asesoramiento no es un gasto. El asesoramiento es una inversión que se hace para que la parte tributaria de las empresas esté funcionando de una manera óptima y que el día de mañana no, o sea, el pobre contador no vaya corriendo a buscar asesoramiento cuando ya, por así decirlo, ya el muerto está muerto. Entonces, esa es la recomendación, el asesoramiento fiscal, que consigan un experto en el tema y de esa manera la salud tributaria de la empresa va a estar óptima. Ok, perfecto, muchas gracias. Solamente quería recordarle, y esto es, digamos, otra bandera que nosotros hemos venido llevando. En diferentes programas nosotros
le hemos hecho llamado a ese empresariado, a ese inversionista. Señores, hay que invertir en el capital, hay que invertir en el recurso humano. Eso, como bien decía Henry, como bien lo mencionaba, a su propia compañía, porque una vez que usted ha capacitado a su personal, ese personal le va a dar más que el 100% con sus conocimientos. Entonces, va a realizar una debida aplicación en todos los ámbitos, ya sea tributario, ya sea financiero, ya sea en cualquier área que se desempeñe el personal suyo. Así que, señores, no la piensen, inviertan en recursos humanos, que eso le va a dar una mayor rentabilidad y una mayor seguridad al momento de estar realizando todas sus operaciones.